We can build a more perfect union because the American people in the last 3.5 years have seen the alternative. A president who not only has horrible policies, but the way he mocks, makes fun of other people. This is a battle for the soul of the United States of America. Winning means uniting America, not sowing more division and anger. It means not only fighting, but healing the country. And the way we do this is by bringing Americans together of every race, ethnicity, gender, economic station, Democrats, Republicans, Independents, people of every stripe. The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over. And I accept your nomination. Being president is a serious job. It's not hosting a talk show. El mundo vive una de las peores crisis de la historia. Y en medio de la tormenta, se usan todo tipo de mensajes para ganar. Se apela a la historia, al patriotismo, a la superioridad, ahí como vio en las imágenes. El mundo vive una de las peores crisis de la historia, biológica y económica. En medio de esta pandemia, el supermartes es la fecha de la guerra política donde se decide, en parte, el futuro de la nación más poderosa. Los demócratas están construyendo y eligiendo a su Superman que derrotará al coronavirus y sobre todo a Donald Trump. Pero, ¿esto es solo un show? ¿Un show político? ¿O una tormenta perfecta que arrastraría no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo? Soy Roberto de la Madrid y hoy en Detrás de la Razón, bienvenido al Supermartes, aunque no sea martes. Preguntemos. This campaign is taking off, so join us. ¿Qué es el Supermartes? El Supermartes original es el día 3 de marzo. En un solo día, un gran número de estados de Estados Unidos votan en las primarias del Partido Demócrata y, consecuentemente, se reparte un gran número de delegados entre los precandidatos. A partir de ese día, cada martes se celebran primarias en varios estados. El 17 de marzo fue el turno de los estados de Arizona, Florida e Illinois, que repartieron en total 441 delegados entre los dos candidatos principales, Joe Biden y Bernie Sanders. La aritmética de delegados después del tercer supermartes queda así. Biden ha tomado el mando de la carrera demócrata en las últimas 2 semanas, obteniendo victorias en 16 de los últimos 21 concursos estatales. Su barrido el martes extendió su ventaja sobre Sanders de 230 delegados aproximadamente en la persecución de 1.991 delegados necesarios para convertirse en el candidato presidencial demócrata en la convención de julio. Keep America great. El presidente Donald Trump también ha arrasado en las respectivas primarias del Partido Republicano, pero tiene la pesada sombra de sus rivales demócratas en la nuca. Algunos sondeos sugieren que el carismático exvicepresidente Biden tiene enormes posibilidades de vencer a Trump en las presidenciales. Biden convertiría 106 de los votos electorales bisagra que hicieron presidente a Trump a color azul demócrata. Eso supondría 38 votos electorales más de los que necesitaba Hillary Clinton para ganar a Trump en 2016. Sanders también arrebataría 84 votos electorales al presidente, si es elegido nominado. ¿Por qué? Hace un año se esperaba que Biden ganara. Hace 2 semanas se esperaba que perdiera. Ahora está casi seguro de ser el nominado, después del giro más sorprendente en la historia de las primarias.
Después de un año en el que Trump dijo a los votantes que deben apoyar su reelección o arriesgarse a ver la economía en declive, el mercado de valores se tambalea y los economistas advierten que podría haber una recesión en el horizonte debido al empeoramiento de la propagación de la pandemia de coronavirus. Y en lugar de elegir al senador Bernie Sanders de Vermont, como Trump dejó en claro que esperaba que ocurriera, los demócratas pasaron repentina y decisivamente de un coqueteo con el socialismo al ex vicepresidente Joe Biden, quien dirigió una campaña primaria centrada en el retorno a la normalidad política. Elemento coronavirus. El coronavirus ha sido determinante. Por un lado, ha recortado la participación en las primarias, evaporando las esperanzas del senador Bernie Sanders de conseguir el mayor número posible de votos para derrotar a Biden. Por otro lado, el diminuto ser no vivo que tiene contra las cuerdas al mundo entero ha demostrado tener suficiente poder como para hacer trizas la esperanza de reelección de Trump. Al presidente estadounidense no se le dan bien los retos administrativos. El desafío para el presidente es ahora que el tipo de respuesta gerencial que se requiere de los directores ejecutivos durante crisis como una pandemia nunca ha sido su fortaleza. La empatía y las manifestaciones públicas de emoción no les resultan fáciles. Y hasta ahora se ha resistido a las súplicas de los asesores para cancelar eventos o enviar una fuerte señal de que está dispuesto a suspender la temporada política a medida que se evalúen los efectos a corto, medio y largo plazo del mortal coronavirus. Gracias al equipo de Detrás de la Razón, gracias a usted por tanto y tanto apoyo y gracias por unirnos en una cadena de conciencia en el mundo. Aunque pensemos diferente, de eso se trata. Y en esa cadena hay grandes maestros e intelectuales como Rubén Luengas en México o Nicola Hadwa en Chile. Maestros de la información, investigación y crítica, muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a entender el mundo. Rubén, comienzo contigo. Voy a iniciar con esta pregunta que relaciona todo: primarias, encuestas, demócratas, Donald Trump, Biden, coronavirus, crisis financiera y la elección del presidente de Estados Unidos. Aunque parece teoría de la conspiración, la retomo porque sí tiene por lo menos un trasfondo con algunos hechos que son verdad. Veamos, pongan mucha atención, usted que me está escuchando también ponga mucha atención, es larga la pregunta, pero creo que es importante hacerla. Hay un grupo de gente llamada QAnon, la letra Q, que cree que, por ejemplo, Tom Hanks y otros famosos no dieron positivo al coronavirus, sino que fueron arrestados por pedofilia y otros delitos en una mega ola de arrestos que ordenó Donald Trump, donde muchos demócratas en los próximos meses serán arrestados por pedofilia, tráfico humano y crímenes financieros, entre ellos el candidato Joe Biden, el que pusimos ahí. Caerán las cabezas que apoyan el neoliberalismo globalista, un operativo que se mueve entre las elecciones presidenciales y el coronavirus para crear un nuevo dólar en patrón oro y un nuevo orden mundial económico. Hasta aquí todo esto puede ser cierto o una verdadera farsa. Pero ¿cuál es la parte cierta de esto? Y es escalofriante. Lo cierto es que sí existe una red gigante de pedofilia presente o relacionada en casi todos los gobiernos del mundo. Lo cierto es que bajo el gobierno de Donald Trump se descubrió o se volvió a traer con los arrestos de Jeffrey Epstein, el depredador sexual que involucró a príncipes, presidentes, ministros y congresistas de muchas partes del mundo, quienes visitaron su isla de depravación en el Caribe. Epstein fue arrestado y encontrado muerto en su celda, y también Harvey Weinstein, otro dealer sexual de Hollywood, quien ya fue sentenciado. Además, el caso NXIBM de adoración sexual, secta de culto entre grandes políticos y famosos dirigidos por Kate Rainier, que pueden enfrentar cadena perpetua. Lo cierto es que Donald Trump desde el año pasado ha querido imponer a 2 gobernadores en la Reserva Federal que son fanáticos de un cambio de moneda mundial basada en oro. En base a todo esto, que son hechos reales, te pregunto, Rubén, ¿en qué tormenta está metido Estados Unidos y en qué tormenta estamos atrapados todos como mundo entero? Por favor.
Mi querido Roberto, un saludo para ti, para nuestro compañero en Chile y para la audiencia. Y me la pusiste ahora sí que en chino, porque tu pregunta está cargada de muchísimas cosas que nos llevarían muchísimo tiempo para poder analizar una por una, pero ¿en qué estamos metidos? Bueno, en principio, evidentemente el tema que narras de la pedofilia está instalado en muchísimas áreas de la vida pública del mundo. Desgraciadamente tenemos aberraciones en una de las actividades más hermosas e indispensables de la vida humana, que es la sexualidad. Habría que leer a Erich Fromm y establecer los criterios sanos de lo que es la sexualidad, y desgraciadamente sí hay una especie de simbiosis entre el poder político y las redes de la pederastia, entre otras muchas cosas. Pero me quiero centrar un poquito en darte una información respecto a esto del coronavirus. Porque está lo de las primarias, no sé por dónde entrarle, pero te quiero decir esto. El día de ayer, en el programa de Julio Astillero, en La Octava, acá en México, y en mi canal de YouTube, presenté un documento que de hecho me permití enviarte ya a tu WhatsApp. Gracias. Es un documento elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. Y para las mentes calenturientas que inmediatamente van a decir, teoría de la conspiración, repito, ahí está el documento, lo compartí en mi cuenta de Twitter, escrito hace 16 años por el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. En la página número 30 de este documento está la proyección para el año 2020, que es en el que estamos, y en el cual los expertos de seguridad y consultados los amigos de los Estados Unidos en el mundo establecen que habría riesgo de que apareciera una epidemia, un brote epidémico de un virus que pudiera surgir en India o pudiera surgir en China, y que ese virus tendría la capacidad de ser tan letal como el de la llamada gripe española de 1918-19, y que por lo tanto tendría la capacidad de cambiar la dinámica de nuestro mundo actual, de frenar a la globalización y de cambiar las transacciones humanas, la movilidad humana, la transacción tecnológica, en fin, lo que está ocurriendo justamente hoy con el famoso coronavirus. Hace 16 años que el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos lo proyectó como posibilidad. Ahí se las dejo para que cada quien haga su tarea y cada quien saque sus conclusiones. Empiezo con eso y cedo la palabra, porque si me voy con todos los temas que nos planteaste es enorme. Gracias. Me imagino que ahí estaba metido las inteligencias del mundo, ¿no? El Mossad, el MI6, el MI5, la CIA y todo lo demás. Yo quiero escuchar también tu réplica, mi querido Nicola, por favor. Hola Roberto, gusto saludarte, y también a nuestro compañero Rubén, ¿no? Sí. El tema, Roberto, es que se ha colocado en el tapete hoy en día esta situación de la pedofilia, y no solo eso, sino que otros vicios más que deambulan, que históricamente han deambulado en la sociedad política y militar norteamericana, previo justamente a una situación donde es claro que Donald Trump no está yendo bien en las encuestas. La crisis del coronavirus no solo lo ha golpeado enormemente por la mala gestión que han tenido para controlarlo, sino que además hay fuertes indicios de que este coronavirus habría podido ser generado por los departamentos de guerra biológica norteamericanos, lo que es una monstruosidad y no es algo ajeno a la realidad. De modo que este cúmulo de cosas hace que el presidente tema realmente por su reelección, y obviamente buscan, como siempre lo han hecho en Estados Unidos, cualquier cosa que pudiera involucrar a los rivales o al partido de los rivales o a su grupo o núcleo cercano. Buscan encontrar alguna inmundicia para sacarla a flote y con eso hacerles perder las elecciones. Estados Unidos no tiene más pedofilia ni más que muchos otros países occidentales. Los delitos de carácter económico son exactamente los mismos.
El tema está en la lucha política y económica que hay entre el Partido Demócrata, que representa los intereses del capitalismo norteamericano invertido en el interior, y los republicanos, que representan el capital norteamericano, alguno invertido en el interior, pero en su gran mayoría invertido en el exterior. Cuando se habla, por ejemplo, de la posibilidad del respaldo económico norteamericano basado en el dólar, es porque en un momento la supremacía industrial económica norteamericana hacía de ellos la posibilidad de reflejar el respaldo en la capacidad industrial, comercial y económica del país. Pero hoy en día, quien está saliendo a la palestra y está reemplazando a Estados Unidos en el mundo entero es China. Y China no es un gran productor de oro. Entonces, estos cambios y todo esto que vemos nosotros interrelacionado, la política, la búsqueda de basura para denostar a aquellos que han tenido pésimo comportamiento social, y las luchas económicas, políticas y geopolíticas de dominio mundial están todas entrelazadas, Roberto, y en este caso vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque la eventualidad de una detención o una acusación en contra de Joe Biden obviamente echaría por tierra la carrera política de él. Así que hay que estar expectante y ver qué es lo que está pasando. Bien, quizá por eso está confiado Trump. A ver, Rubén, vayamos a las encuestas y parece que hay una gran mano negra. Y eso me lo dijiste tú hace unas semanas. La primera cuestión es, hace unos meses, ¿por qué parecía que Bernie Sanders podría ganar y ahora parece que va a perder? Y dos, el supermartes, el abandono de otros candidatos demócratas, fue una jugada maestra para quitar a Sanders de encima y entonces que Biden quedara para enfrentarse y derrotar a Donald Trump en las presidenciales. A ver, dame tu lectura de todo esto. Mira, justamente, y no lo tenía preparado, tengo aquí a la mano un libro maravilloso de Opinion Makers, los fabricadores de la opinión. El autor es David Moore. David Moore fue el CEO, el presidente de una de las encuestadoras más importantes de los Estados Unidos. Y él confiesa aquí la manera en que manipulan las encuestas. Para nadie es un secreto, para nadie que esté bien informado, para nadie es un secreto que hace 4 años el Partido Demócrata, que tenía como presidenta del Comité Nacional Demócrata a esta Wasserman Schultz, Debbie Wasserman Schultz, quien había sido hace 8 años la presidenta, la jefa de campaña de Hillary Clinton contra Barack Obama, manipuló al Partido Demócrata para que Bernie Sanders no ganara la elección. No voy a decir con esto que le hubiera alcanzado a Bernie Sanders ganarle a Hillary Clinton, pero le hicieron tremendo fraude electoral como República Bananera a Bernie Sanders, quien es el único de los candidatos que verdaderamente, el único de todos los lo que ha habido, que tiene un discurso distinto al de todo lo demás. Entonces, ¿por qué empieza Bernie Sanders con mucho? Porque el establishment del Partido Demócrata, una vez más, recordemos que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama, todos, Hillary, Barack Obama, todos están actuando para que pierda Bernie Sanders, y los medios de comunicación también. Ahí tenemos a nuestro colega, entre comillas, Jorge Ramos de Univisión, echándole toda la cargada y manipulando en contra de Bernie Sanders lo que él dijo hace no sé cuántos años sobre Cuba, por ejemplo, siendo que el propio Barack Obama dijo cosas sobre Cuba sacadas de contexto. Entonces, el nado sincronizado mediático y las encuestas y todo lo demás para formar, crear, fabricar, manufacturar la opinión pública. Bernie Sanders es el único, desde luego también está la de Hawái, ¿cómo se llama? Tiene un discurso distinto, pero vaya, no tiene posibilidad alguna. Bernie Sanders es el único candidato que verdaderamente reta, y en el último debate, paso la palabra, fue importantísimo en relación a esto del coronavirus y tal, que Bernie Sanders dijo, no, el otro quiere regresar nada más al concepto Obamacare, mientras Bernie Sanders dice, no, necesitamos una salud
universal para los norteamericanos, que es una verdadera vergüenza. Y vemos en España que han venido privatizando el sistema de salud. Ahorita con esta llamada crisis del coronavirus se está reclamando un sistema de salud público. Otra cosa que está pasando con Trump ahorita es que está rescatando, como Barack Obama lo hizo en el 2008, está rescatando a las empresas que se van a ver afectadas por esto del coronavirus, pero con dinero público. Se está estableciendo una especie de dictadura de bata blanca en el mundo y desgraciadamente mucha gente no se da cuenta. No veo diferencia entre demócratas y republicanos. Estoy con Chomsky, son las dos caras de la misma realidad. Es el mismo partido político del dinero y del poder con dos alas, la republicana y la demócrata, y las dos alas son derechas. Bien, a ver, Nicola, pues sobre esto que nos dice Rubén, hay que preocuparnos si gana Joe Biden, y dime si hay alguna diferencia o no hay absolutamente ninguna diferencia si queda Trump o Biden o Sanders, o es lo mismo. A ver. Bueno, aquí yo comparto plenamente lo que dice Rubén, que en la práctica de los hechos los demócratas y los republicanos son el mismo perro pero con distinto collar, ¿no? Pero sí, en definitiva son eso. Yo comparto plenamente eso. En todo caso, no solo está en contra de Bernie Sanders el Partido Demócrata Cristiano, la élite del partido, los operadores políticos del partido, sino que también hay un tremendo trabajo del Mossad israelí al interior de ambos partidos, y especialmente en este caso del demócrata, para que Bernie Sanders no sea nominado candidato. Es sospechoso de que de un repente Bernie Sanders se desplomara cuando era la persona, y es la persona, que en la clase trabajadora y en los jóvenes lleva la delantera, pero por mayoría absoluta. Sin embargo, por un sistema electoral tremendamente antidemocrático y diría yo casi perverso, que el que hay en Estados Unidos, Bernie Sanders podría perder la nominación, que yo creo que ya estaría por perderla. El cambio que se produciría con Bernie Sanders en la política interior y exterior norteamericana es tremendamente preocupante para el complejo militar industrial, para las transnacionales norteamericanas, para todo el poder político, económico, capitalista que hay en Estados Unidos. Y obviamente, en definitiva, todos esos poderes fácticos van a actuar en contra de Bernie Sanders. Esa es la realidad que se está dando en este momento, desafortunadamente para la humanidad, porque se esperaba de que si ganase Bernie Sanders y en definitiva pudiera derrotar a Donald Trump, obviamente, al menos en política exterior, habría un cambio radical en la política norteamericana, que iría abandonando, o abandonaría, como lo ha dejado entrever Bernie Sanders, abandonaría las agresiones, las invasiones, los golpes de Estado, la promoción de todas estas aberraciones. Yo la verdad que el escenario de Bernie Sanders, creo que la derrota es el mejor de los escenarios para él, porque de ganar yo creo que lo van a asesinar antes de una semana. Gracias, gracias Nicola, ya se nos acabó el tiempo. Rubén, pues para cerrar tu conclusión, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a estar viendo en el mundo, en Estados Unidos, de aquí a noviembre, donde serán las elecciones presidenciales? Pues mira, muy importante que ahora que está la cosa de los virus, que nuestro sistema crítico de pensamiento, de reflexión, no tenga un déficit, que mantengamos, pues, porque se están aplicando estas 10 puntos de las que hablaba Chomsky acerca del control social. Realmente estamos viviendo una situación dramática desde ese punto de vista, más que el virus en sí mismo, y todo esto está infectado, contaminado, la política, el mundo necesita una verdadera renovación, no este nuevo orden político, mundial, económico que nos quieren imponer a partir del virus. Y esta falsa democracia
coincido totalmente con Nicola, a quien le mando un fuerte abrazo. Coincido totalmente. Evidentemente esto de la democracia es la corporocracia. Se están aplicando leyes de donde la leche materna de esta política es el dinero, ¿verdad? Y los intereses de quienes gobiernan al gobierno de los Estados Unidos. Entonces mucha gente cree que esto también es teoría de la conspiración, pero en fin, es más fácil desintegrar el átomo que desintegrar un prejuicio, decía Einstein. Muchísimas gracias, gracias Rubén, un gran abrazo, gracias Nicola, un gran abrazo, maestros los dos, gracias Rubén, gracias. Recuerde que todo lo que vea, todo lo que le digan puede ser una verdadera mentira, o al revés, puede ser completa verdad. Incluso nosotros mismos, que nos encanta hacer preguntas, podemos estar muy engañados y todo lo que pensamos puede resultar completamente al revés. La misma ciencia establece que aunque uno esté completamente seguro de que es así, entonces hay que someterlo una y otra vez a prueba para entonces empezar a creer que es así y apenas se convertiría en teoría. Por ello le pido que esta pandemia de política en Estados Unidos, en Rusia y en China o en chino, se cuide del virus, pero del virus de la información. No crea fácilmente, investigue, esté atento, cuídese mucho y sobre todo, reflexione. Buenas noches.